Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cajita de Manualidades. Un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer una pulsera. Conseguí estos aritos de madera. Los consigues donde venden cosas para hacer accesorios o bolsos. Incluso donde venden hilos, a veces los puedes conseguir. Conseguí, estos eran los más pequeños que habían en la tienda. Vas a buscar la cantidad que te alcance para envolver la mano aproximado. Entonces yo voy a hacer con 5 aritos porque la idea es ir uniéndolos con tejido, ¿de acuerdo? Voy a usar este hilo, es bastante delgado, está recomendado para una aguja 2,5. yo voy a hacer una 2, si tienes una más pequeña o con la 2 es suficiente. La idea es que sea un hilo delgado. Máximo que sea para una aguja de 3 milímetros, pero si es para una aguja de 3 milímetros puedes usar una aguja más pequeña para que nos quede más ajustadito el punto y se vea mucho más bonito, ¿de acuerdo? Vamos a usar aproximadamente 20 a 10 gramos, es poquito lo que se va a usar para hacer nuestro tejido. Entonces nada, comencemos. Bien, para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Vas a dejar la hebra un tanto largo para poder perderla luego en el tejido. Entonces hacemos nuestro nudo corredizo aquí y vamos a hacer una cadeneta. Vas a hacer la cadeneta que le dé la vuelta a los dos aros. Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vas midiendo. Entonces vas tomando tus dos aritos y los mides. Pasas el hilo y vas midiendo que alcance a agarrar los dos aros. Yo voy a hacer dos más, me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces cuando tengas el hilo vamos a pasarlo por aquí por un arito y salimos por el otro. Ahí, listo. Esto seguimos con la aguja aquí y vas a tener este hilo. Aquí lo que vamos a hacer, este hilo, esta vuelta no la vamos a cerrar, solo nos vamos a la primera cadeneta cerciorando que nuestra cadeneta esté al derecho, que no esté torcida. Bien, entonces te vas al primer punto aquí y vamos a hacer un punto bajo que en la primera cadeneta que tienes ahí y hacemos un punto bajo. Ahí tenemos nuestro primer punto, 1, luego el siguiente, 2, y el hilo la cadeneta la vamos a ir rodando, 3, 4, y si dan cuenta ahí va girando, 5, aquí 5 al principio. Aquí es un poco con paciencia vamos a ir haciendo los puntos. 5, miren, yo rodé y se me hizo más fácil tejerlos. Sigues rodando. 6, 8, 9, 10, 11, y hasta el último 12. Aquí tengo el primer punto que hice, entonces simplemente lo que voy a hacer es continuar haciendo un punto bajo en cada punto, aquí alrededor de mi tejido. 2, puedes poner un marcador para que sepas cuál es tu vuelta de inicio.
3 y así sucesivamente. Entonces sigues dando la vuelta y miren, ahí nuestros aritos quedan unidos por el tejido. Y esto lo vas a repetir así, dando vueltas hasta obtener, hasta que quede aquí unido del otro lado. Entonces nos vemos para ya hacer el remate. Yo creería que con 4 vueltas ya es suficiente para unir nuestros 2 aros. Entonces cuando tenga yo 4 vueltas nos vemos para que hagamos los acabados. Bien, miren, hice solo 3 vueltas y para mí ya es suficiente de vueltas. Hice solo 3 y así se ve mi pulsera. Entonces va a ir quedando así al unir cada arito con nuestro tejido. Ahora lo que debemos hacer es, aquí vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Dejas la hebra larga, la cortamos y ahora lo que hacemos es perder con una aguja nuestros 2 hilos. Ahí. Entonces lo que hacemos es perderlas dentro de nuestra costura y ya está nuestro tejido. Bien. Aquí los puntos están pequeños y mi aguja es grande, pero ahí lo vas a ir perdiendo. Puedes hacerle un nudo como para que te quede más seguro y esto es lo que le vamos a hacer para unir nuestra pulsera, ¿de acuerdo? Esto lo vas a perder entonces, como te digo, dentro de estas hebras y este también lo vas a perder acá adentro, ¿listo? Y esto lo vas a repetir con todos los aritos, uno con uno. Y nos vemos ya para hacerle el tirante para amarrarla a nuestra mano. Bien, miren, ya así quedó mi pulsera y se ve así. Entonces ahora vamos a hacer la tira, el cordón para amarrar nuestra pulsera. Miren, yo tengo estas 2 cuencas que vamos a usar para ponerle aquí al final. Puedes buscar cualquiera que tengas, un botón o algo que te guste, para que se la pongas. ¿Listo? Bueno, vas a cortar 1 metro de tu hilo y lo vas a poner a la mitad. Una vez que tengas la mitad de tu hilo, en la mitad de tu hilo vas a posicionarte en tu otro aro. Ya hice una, voy a hacerlo en el otro aquí y voy a traer el hilo. Lo voy a pasar la mitad, la paso por este lado y vas a hacer, tienes 2 puntas, tienes una punta corta y la otra. Bueno, yo la tengo todavía unida a mi hilo. Si ya la cortaste, pues vas a tener 2 puntas. Entonces, la primera punta va a pasar por encima de tu aguja y con la segunda punta vas a cerrar estas 2 aros que te quedan en la aguja. Entonces, aquí ya tienes un aro, vas a hacer otro. Y con el siguiente hilo, con el otro hilo, perdón, vas a cerrar esos 2 aros. De nuevo, tienes un aro en la aguja, pasas el otro, te quedan 2 y con el otro hilo vas a cerrar esos 2 aros. ¿Listo? De nuevo, paso y con mi otro hilo cierro esos 2 anillos y así me voy hasta obtener el largo que envuelva mi muñeca para amarrar, lo suficientemente largo para amarrarlo. Miren, este lo hice de 10 centímetros de largo, entonces eso mismo voy a hacer con este. Cuando ya termines, pasas tu hilo para el otro lado normal y solo pasas las cuencas por en medio, aquí por en medio, y es hacer un nudo. Deben de tener el orificio amplio para que sea fácil pasar estos 2 hilos aquí. Podemos ayudarnos con una aguja. Aquí está. Ya logré pasarla
y la idea es que quede bien ajustado. Pasas el cordón ahí, bien, y ahora voy a hacer mi nudo. Aquí al final hago el nudo, pasas 2 veces, miren, pues la cuenca quedó apretada, pero si la de ustedes queda suelta, vas a hacer, mira, envuelves tu dedo, voy a apretar un poco, aquí envuelves y pasas una vez y 2 veces para que les quede más grueso el nudo. Miren que ahí queda más grueso. Esto lo vamos a ir apretando, lo vamos moviendo y ahí va quedando ajustado nuestro hilo, nuestro nudo. Estas hebras, si quieren, las pueden pasar por en medio de aquí o las pueden cortar ahí y miren, ya ahí quedó mi cordón. Entonces mi pulsera va a quedar así y la amarro de este lado con mis 2 cordones ahí y listo. Así que nada, este es el tutorial de hoy. Gracias por ver el canal y nos vemos en un siguiente tutorial. Chao.